En esta segunda parte vamos a ver algunos ciclos de vida mayormente de nematodos parásitos, en especial por su importancia sanitaria. Pero no crean que todos los nematodos son parásitos. En el ciclo de vida generalizado de un nematodo se ve que del huevo emerge un juvenil 1. Este crecerá y mudará a juvenil 2, luego a juvenil 3, que en general es el infectivo siempre que estemos hablando de nematodos parásitos. Cuando el juvenil 3 entonces infecta a un hospedador, este muda a juvenil 4 y luego mudará a adulto. Estos adultos son capaces de reproducirse y por fecundación formarán huevos. La parte del ciclo en naranja ocurre en el hospedador definitivo. ¿No les pasó alguna vez de tentarse con salames de algún puesto en la ruta? Bueno, creo que después de ver esta diapositiva van a optar por comprarlos en el supermercado. Esa clase de embutidos están hechos de carne de cerdo y vacuna. Lo peligroso es si es dudosa la procedencia de la carne. Por ejemplo, animales que no han sido desparasitados o controlados por SENASA, que es el organismo que se encarga de la sanidad y calidad animal. Si este control no ocurre, la carne de cerdo puede contener juveniles de triquinela, en general Trichinella spiralis, que causará triquinosis en los mamíferos que consuman la carne infectada cruda. Entonces, si un cerdo, que es un mamífero omnívoro, come carne cruda infectada con triquinela, en su músculo se enquistará el juvenil de este nematodo. Cuando nosotros comemos una chuleta de cerdo mal cocida o un embutido casero no controlado, ingerimos este nematodo, ¿sí?, en su forma juvenil, que se desenrollará en nuestro intestino. Allí se transformarán en adultos los que se aparean. Las hembras grávidas al cabo liberarán juveniles que son capaces de atravesar la pared intestinal. Van por los vasos sanguíneos y se alojan en músculo esquelético y cardíaco, pudiendo ocasionar infarto de miocardio. Eventualmente, esta parasitosis tiene tratamiento médico, siempre y cuando este sea antes que los juveniles invadan el músculo. Otra parasitosis, pero de peces del Amazonas, es el caso de Rondonia rondoni. El pacú y el armado común son los hospedadores frecuentes de este nematodo pequeño, que si bien no produce daño a los tejidos, puede causar obstrucción intestinal. Como sucede con el caso anterior, el desarrollo de juveniles en sus primeras etapas es dentro de la hembra de nematodo, como vimos la clase pasada. La filariasis es una parasitosis causada por Wuchereria bancrofti, que es común de los países tropicales como se ve en el mapa. El transmisor o vector es un mosquito del género Anopheles o Culex, que transmiten al juvenil en su estadio 3 a un humano que pica. El mosquito sería entonces el hospedador intermediario o vector. En el humano infectado, el juvenil se transforma en adulto, que se reproducen generando crías llamadas microfilarias. Estas microfilarias son un estadio previo a juvenil 1. Van por sangre o por el sistema linfático, lo obstruyen causando edema. La persona termina con piernas o zonas genitales inflamadas por la acumulación de agua, lo cual es muy doloroso, además de sumarse a reacciones inflamatorias. Como parecen patas de elefante, se la denomina también elefantiasis. El tratamiento es muy largo. Lo mejor es la profilaxis, evitando la picadura de mosquito.
Les voy a contar una de las tantas historias que pasé con nematodos parásitos. La primera es con un gato que adopté de la facultad. Un día llego a mi casa y lo veo toser, escupir, algo como que parecían fideos blancos, pero no le había dado fideos. Me acerco y estos se movían. Eran adultos de Toxocara cati, como este que se ve, que tiene unas alas cervicales en su región anterior. Él los había vomitado, pero ¿cómo se infectó? Bueno, seguramente por ingerir huevos del suelo. Dentro del gato eclosionaron juveniles que migraron por vasos intestinales al pulmón, volvieron por tráquea, esófago hacia el intestino, ahí maduraron y produjeron huevos que se liberan por materia fecal. Por suerte hay antiparasitarios efectivos y económicos que los eliminan. Así que no dejen de desparasitar a sus perros y a sus gatos al menos 2 o 3 veces al año. Particularmente porque es una zoonosis y los humanos podemos accidentalmente ingerir huevos de estos parásitos. Si bien no pueden madurar a formas adultas en el humano, pueden migrar a distintos órganos ocasionando algunas reacciones inflamatorias locales o sistémicas, causando hepatomegalia y ceguera. Un pariente de este Toxocara, que en el caso del gato es Toxocara cati y en el caso del perro es Toxocara canis, es el llamado Ascaris lumbricoides. Vean el tamaño de este gusano. También el contagio es por mala higiene de manos o verduras mal lavadas. Así se ingieren los huevos. Otras complicaciones que puede pasar el humano, además de las mencionadas para Toxocara, son peritonitis, apendicitis y oclusión intestinal. En ambos casos, o sea, tanto para mascotas como para el ser humano, el diagnóstico es mediante la detección de huevos en la materia fecal. Y por último, la oxyuriasis, que es una parasitosis causada por Enterobius vermicularis. Es muy común en los niños. El gusano adulto mide 1 centímetro y vive en el intestino grueso de los niños. Por las noches migra a la zona perianal, deposita huevos y esto causa picazón. El niño se rasca y al tocarse la cara o la nariz se reinfecta con los huevos. Enterobius es un gusano migrador, como los anteriores. Pero los huevos raramente se encuentran en materia fecal. Para este caso hay un test especial de detección que se llama test de Graham, que consiste en limpiar con una gasita esterilizada la zona perianal apenas se levanta el niño por la mañana. Esto se coloca en un frasquito con fijador y se manda a analizar. También hay tratamiento con antihelmíticos. Otra historia, por suerte con final feliz, es la de un perro llamado Fox, recogido del tigre. Lo conocimos cuando tenía 7 meses más o menos. Estaba desnutrido, lo desparasitamos, pero al medio año no pudo orinar. No era infección bacteriana, no eran cristales. Algo obstruía porque al sondearlo sí podía orinar. Ante la gravedad, el rápido diagnóstico por imágenes con una ecografista idónea mostró un riñón completamente devorado e invadido por un gusano rojo y la próstata igual. En los perros, la próstata es como un anillo alrededor de la uretra y la inflamación y la presencia del gusano comprimía la uretra e impedían la micción. La solución fue quirúrgica. Perdió un riñón y la próstata. El otro riñón estaba intacto, si no hubiera sido fatal. El gusano rojo del riñón, Odioctophyme renale, tenía 26 centímetros de largo y se lo pescó del río. ¿Cómo? Seguramente por ingerir pescado o algún anfibio infectado. En este ciclo, estos son hospedadores paraténicos. Así se llaman a los hospedadores intermediarios, que no son necesarios para el desarrollo del gusano,
pero que sí permiten mantener vivo al gusano. También el perro pudo haber sido infectado de este nematodo al ingerir agua con lombrices infectadas. La lombriz sí es un hospedador intermediario. Una vez que el perro ingirió los juveniles, estos van por vasos hepáticos y llegan al riñón cercano al hígado, que es el riñón derecho. Allí madura, y por eso hablamos que el perro es el hospedador definitivo, porque el nematodo allí se reproduce. Los huevos salen con la orina al río. En el agua comenzará el desarrollo embrionario dentro del huevo, y la lombriz es la que se infectará al ingerir los huevos. Moraleja: si adoptan un perro de zonas ribereñas, hagan control periódico de la orina y ecografías. Esta parasitosis es muy común de estas zonas. Incluso en un trabajo reciente se reportaron casos de gusano gigante del riñón en humanos en países asiáticos, en donde el consumo de pescado crudo o de rana cruda es común. También en estos casos el único tratamiento es quirúrgico, ya que no hay antihelmíntico que mate a Dioctophyme renale. La historia del perro Fox no termina ahí. En paralelo nos enteramos que podía tener también el gusano del corazón o Dirofilaria immitis, que afecta a carnívoros domésticos como perro y gato o salvajes. Es fatal porque el gusano adulto se aloja en la arteria pulmonar y ventrículo derecho, como se ve en la foto. Puede causar insuficiencia cardíaca y respiratoria y hasta paro cardíaco. Los gusanos adultos producen microfilarias que van por el torrente sanguíneo, y si un mosquito pica al perro, este ingiere esas microfilarias que van luego al intestino medio y a túbulos de Malpighi del mosquito, en donde pasan las primeras fases juveniles. Cuando llega a juvenil 3, este juvenil migra a la proboscis del mosquito. Si este insecto pica a otro perro, le transfiere los juveniles y del torrente sanguíneo llegará hacia el corazón, transformándose en adulto y produciendo más microfilarias. El humano es un huésped accidental y la infección es poco frecuente. Para las mascotas hay un diagnóstico que es sencillo, que es un test que busca las microfilarias en sangre periférica. Y hay otro diagnóstico que es más específico y definitivo, que es mediante la inmunodetección de un antígeno del nematodo en sangre. Afortunadamente a Fox le dieron ambos negativos, pero de haberle dado positivo, el tratamiento hubiera sido el siguiente. Primero, matar a las bacterias que están en el nematodo. La destrucción de nematodos, si se hace primero, causaría una liberación de las bacterias y estas bacterias provocarían septicemia en el animal. Entonces, lo primero es matar a las bacterias. Luego sí se eliminan las dirofilarias con un antihelmíntico. Y si tienen un perro o gato y van a las zonas ribereñas, lo mejor es la profilaxis con una pipeta especial que impide que el mosquito le pique al animal. No todos los nematodos parásitos invaden animales. Los que infectan a las plantas se llaman nematodos fitoparásitos. Los más conocidos son Meloidogine y Nacobus, que afectan seriamente plantaciones de soja, maíz, trigo, papa, tomate y causan pérdidas económicas muy importantes en varios países americanos, incluida la Argentina.
Por ejemplo, en la papa provoca unos nódulos compuestos por tejido vegetal hipertrofiado del cual se alimentan. El juvenil, en su fase 2, penetra en la raíz de la planta gracias al estilete. Este juvenil 2 se va abriendo paso por la raíz y transforma a las células vegetales, provocando su hipertrofia. El tejido hipertrofiado forma esos nódulos, de los cuales se alimenta por succión con el estilete. Luego crece, muda hasta adulto. Los adultos entonces se reproducen. La hembra produce como 600 huevos que eclosionan los juveniles y de la planta emerge el juvenil en su fase 2 hacia el suelo. Los nematodos son siempre dañinos y no todos. Por ejemplo, muchos nematodos del suelo son colaboradores en la formación del compost, como por ejemplo Cenorhabditis elegans. Varias otras especies intervienen también en este proceso de descomposición de la materia orgánica y mineralización del suelo junto a bacterias y protistas. ¿Qué es la mineralización del suelo? Por si no se acuerdan, es el pasaje de nitrógeno orgánico a formas inorgánicas, como por ejemplo amonio, nitrato, haciéndolos así disponibles para las plantas. En el campus, en el apartado Papers de lectura opcional, dejo un artículo que es de divulgación de nematodos de compost. Otros nematodos beneficiosos, al menos para nuestras cosechas, son los nematodos entomopatogénicos. Esto quiere decir que parasitan insectos a los cuales les causa la muerte. Así funcionan como agente de control biológico en la agricultura. De hecho, un grupo de investigación de Córdoba hace unos años comprobó la eficiencia de estos nematodos en cultivos de tomate. ¿Qué provoca la infección generalizada en los insectos parasitados? Bueno, resulta que estos nematodos alojan unas bacterias simbiontes que provocan finalmente la muerte de los insectos por septicemia. Además, este trabajo demostró que los nematodos entomopatogénicos producen unos metabolitos que reducen la reproducción de otros nematodos, como Nacobus. Recuerden que este y Meloidogine producían nódulos en distintas plantas de importancia económica. Este trabajo también está en el campus. Y si desean profundizar en estos temas, pueden incluir en sus planes de estudio a la materia fitopatología a cargo de la doctora Victoria Novas. Por último, ya para terminar esta clase, vamos a ver otro nematodo que es Cenorhabditis elegans, que ya les mencioné cuando hablé de compost. Este es un gusano saprófito de suelo, pequeño, de largo aproximado 1 milímetro. ¿Pero por qué es importante este gusano? Bueno, porque se lo utiliza como modelo de desarrollo, también para estudios neurobiológicos, para estudios genéticos y hasta toxicológicos. Esto es porque es fácil de criar, es económico y su ciclo de vida es muy corto, dura 4 días desde que eclosiona hasta que se transforma en adulto. El adulto puede vivir 10 días. Se ha secuenciado todo su genoma y los estudios hasta han permitido la obtención de premios Nobel a varios científicos. Lo más interesante es que este gusano es usado para estudiar envejecimiento. Resulta que ante la privación del alimento, el juvenil 1 se transforma en un juvenil 2 diferente, que en realidad se llama larva Dauer, que queda detenida en diapausa por varios meses. No come, se mueve muy poco y lo mejor es que no envejece. Lo interesante es entender los mecanismos moleculares que le permiten no envejecer. Si mejoran las condiciones, termina su etapa larval y pasa a adulto. Los adultos de Cenorhabditis elegans son mayormente hermafroditas, con cromosomas sexuales XX.
y pocos son machos, X0. Los hermafroditas son protándricos. ¿Esto qué quiere decir? Que primero se producen los espermatozoides que se almacenan en las espermatecas y posteriormente en el tiempo se producen los ovocitos. Les dejo una pregunta para que investiguen. Finalmente los ovocitos se fecundarán y estos gusanos entonces llegan a poner hasta 300 huevos. Los hermafroditas de C. elegans pueden reproducirse por autofecundación dando progenie XX, que son hermafroditas, y muy poquitos machos. Pero ¿cómo se forman estos machos? Bueno, estos machos se forman por la unión de una gameta X con una gameta aneuploide o gameta 0. Esta gameta aneuploide se forma por una falla en la meiosis durante la gametogénesis. Esto es porque hay no disyunción meiótica de los cromosomas X, ¿sí? Así se forma la gameta 0. Esta gameta 0 se une con la gameta X y da una cigota X0 que se transformará en macho. Los hermafroditas no pueden fecundar a otro hermafrodita, ¿sí? Eso porque carecen de estructuras que les permita transferir el esperma, pero sí pueden aparearse con un macho, ¿sí? Bueno, en este caso la descendencia es mitad hermafrodita, mitad machos. Recuerden que son hermafroditas secuenciales protándricos, que esto quería decir que primero era macho, entonces primero se va a dar la espermatogénesis, ¿sí? Los espermatozoides se van a almacenar en las espermatecas. Acá tienen una región ampliada de una espermateca donde se ve espermatozoides de distinto color. Estos espermatozoides son de ese hermafrodita y los celestes son de un macho que le transfirió el esperma. Lo que se ve acá también son dos ovarios, un ovario y este es el segundo ovario. Se ve una zona verde del ovario que es la proliferativa, donde hay alta mitosis, y después en esta zona se da la oogénesis, el crecimiento, maduración de los ovocitos, oviducto, y acá se ve útero con los huevos. El sistema reproductor de los hermafroditas es como el de una hembra. En los machos se ve una gónada impar, que también representada con distintos colores, ¿sí? La región verde es la proliferativa. Luego comienza la espermatogénesis, ¿sí? La maduración final se produce aquí adentro en la vesícula seminal, en donde también se almacenan. El conducto deferente es secretor y permite la eyaculación del esperma con los espermatozoides durante la cópula. Se ven acá las dos espículas que son las que facilitan la transferencia del esperma a otro ejemplar hermafrodita, ¿no?